una visita puntual. Fue una repetición casi imperceptible, como una gota que cae siempre en el mismo punto hasta que la superficie ya no puede fingir que nada ocurre. El camino secundario volvió a ser transitado una y otra vez. A veces por personas distintas. A veces por los mismos rostros. Siempre con el mismo gesto, observar sin intervenir. Sofía lo notó antes de que se volviera evidente para los demás. No porque estuviera vigilando, sino porque su cuerpo ya había aprendido a leer esos cambios mínimos que no hacen ruido, pero alteran el aire. El lugar seguía siendo el mismo. La tierra abierta. Las cercas bajas. El trabajo silencioso. Pero ahora había una capa nueva, difícil de nombrar, una atención persistente, educada, que no pedía permiso ni se retiraba. Una atención que no exigía nada de inmediato, pero que parecía contar los días. Mateo fue el primero en decirlo en voz alta. Ya no miran como antes, comentó una mañana, mientras observaba el camino desde una leve elevación del terreno. Sofía siguió su mirada. ¿Cómo miran ahora? El niño tardó en responder. Como si estuvieran esperando que hagamos algo. Sofía no respondió de inmediato. Sabía que esa espera no venía acompañada de un pedido explícito. No era una demanda directa. Era algo más sutil, por eso mismo, más difícil de enfrentar, la expectativa de movimiento. La idea de que, en algún punto, ella tendría que ajustarse. Furia permanecía estable. Su comportamiento no había cambiado desde que llegaron. Seguía moviéndose con calma, sin imponerse, sin esconderse. Pero Sofía entendía que, para quienes observaban desde fuera, esa constancia comenzaba a resultar incómoda. No encajaba en ningún marco claro. No respondía a estímulos previsibles. No ofrecía una narrativa fácil. Julián se acercó a ella a media mañana, mientras revisaban una valla antigua. «Van a empezar a hablar», dijo sin rodeos. «¿Aquí?», preguntó Sofía. «No», respondió. «Entre ellos». Sofía asintió. «Eso siempre pasa primero». «Sí», dijo Julián. «Y después empiezan a decidir sin decirlo en voz alta». El trabajo continuó, pero Sofía sentía como cada gesto comenzaba a tener un eco que no se escuchaba de inmediato. No era paranoia. Era experiencia. Sabía reconocer el momento exacto en que la coherencia, sostenida en el tiempo, deja de ser invisible. No porque se vuelva ostentosa, sino porque no cede. Esa tarde, un hombre se acercó solo. No llegó en vehículo. Caminó despacio por el camino secundario hasta detenerse en el límite del terreno. No levantó la voz. No cruzó la cerca. Simplemente esperó. Sofía fue hacia él sin apuro. No había necesidad de apresurarse. «No vengo a ofrecer nada», dijo el hombre. «Solo a entender». «¿Entender qué?», preguntó ella. El hombre miró el terreno, los animales, el espacio abierto. «¿Cómo logras que no se te escape de las manos?», respondió. Sofía siguió su mirada hasta Furia. «No intento retenerlo», dijo. «Intento no traicionarlo». El hombre guardó silencio durante varios segundos. «Eso tiene un precio», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Sofía sin dureza. No hubo discusión. No hubo negociación. El hombre se retiró poco después, caminando por donde había venido. Pero esa conversación dejó una marca distinta. Ya no le hablaban como a alguien que podía ser fácilmente integrada. Le hablaban como a alguien que debía ser evaluada con cuidado. Esa noche, Sofía no se durmió de inmediato. Se sentó junto al fuego, observando cómo las brasas se apagaban lentamente. Pensaba en algo que había aprendido con el tiempo: no todas las presiones se presentan como amenazas. Algunas llegan envueltas en curiosidad, en interés legítimo, en preguntas bien formuladas. Mateo se acercó y se sentó a su lado. «¿Te preocupa?», preguntó.
Sofía negó con la cabeza. Me ocupa. ¿Eso es peor? Sofía pensó unos segundos. Es más profundo. El niño frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Sofía respiró hondo antes de responder. Ahora empieza la parte en la que no basta con ser coherente, dijo. Hay que sostenerlo cuando incomoda a otros. El viento nocturno recorrió el terreno sin fuerza. Furia permanecía quieto, como si entendiera que el ambiente había cambiado sin necesidad de señales visibles. No había amenaza inmediata, pero había una acumulación lenta de atención. Sofía comprendió algo con claridad inquietante. El episodio 8 no trataría de resistir un ataque frontal. Trataría de atravesar un desgaste progresivo. De sostener una forma mientras el entorno comienza a rodearla con propuestas, interpretaciones y expectativas ajenas. No sería una lucha abierta. Sería una presión constante. Silenciosa. Educada. Y precisamente por eso, peligrosa. El episodio 8 había comenzado así. Con la certeza de que mantenerse fiel ya no sería solo una decisión interna, sino un acto que empezaría a modificar la forma en que el mundo se organiza alrededor. Cuando sostener comienza a cansar, el desgaste no llegó como una fuerza externa que empuja. Llegó como una repetición. Los días comenzaron a parecerse entre sí, pero no de la forma tranquila que Sofía había aprendido a apreciar. Era otra clase de repetición. Una que no rompía el ritmo, pero lo tensaba. El trabajo seguía siendo el mismo. El terreno no había cambiado. Los animales se movían con la misma calma. Y sin embargo, algo en el ambiente se había vuelto más denso. No era hostilidad. Era presencia constante. Sofía lo sentía incluso cuando no veía a nadie. Una conciencia sutil de estar siendo considerada, interpretada, pensada por otros. No de manera directa, sino como un tema que circula sin nombre. Mateo también lo notaba. Hablan de nosotros cuando no estamos, dijo una tarde, sin acusación. Sí, respondió Sofía. Eso pasa cuando no encajas rápido. ¿Es malo? Sofía pensó antes de responder. Es incómodo, dijo. Y lo incómodo suele provocar intentos de corrección. Furia seguía siendo el punto silencioso alrededor del cual giraban muchas de esas miradas invisibles. No porque se mostrara, sino porque no se ofrecía. Su presencia estable, sin obediencia teatral ni resistencia explícita, comenzaba a romper ciertas expectativas arraigadas. Julián se acercó a Sofía al final de la mañana. Hoy me preguntaron por ustedes, dijo. ¿Quiénes? Preguntó ella. Personas que no vinieron, respondió. Y eso ya dice algo. Sofía asintió. Sabía que ese era el siguiente paso natural. Cuando alguien no puede observar directamente, empieza a completar los espacios vacíos con suposiciones. ¿Qué preguntaron? Dijo. Julián dudó un instante. Si planean quedarse. ¿Y si eso es definitivo? La palabra cayó con peso. Nada es definitivo, respondió Sofía. Pero tampoco somos provisorios. Julián la miró con atención. Eso suele incomodar a los que necesitan clasificar. El día avanzó con normalidad aparente. Sofía continuó trabajando, pero comenzó a notar un cansancio distinto. No físico. Era un cansancio mental, producto de sostener una coherencia constante sin recibir confirmación externa. No había conflicto abierto que descargar. No había decisión inmediata que resolver. Solo una permanencia que empezaba a exigir energía. Por la tarde, una mujer se acercó al límite del terreno. No venía sola. Un niño la acompañaba. Se detuvieron a cierta distancia, como todos los demás. La mujer levantó la mano en un saludo breve. Sofía respondió de la misma manera. No venimos a molestar, dijo la mujer. Solo a conocer. ¿Conocer qué?, preguntó Sofía. A ustedes, respondió. Y al animal. Sofía sostuvo la mirada. Estamos trabajando. Lo vemos, dijo la mujer.
Por eso mismo, no hubo reproche en su voz, tampoco admiración, solo una curiosidad insistente. Dicen que aquí hacen las cosas distinto, continuó. Aquí hacemos lo que podemos sostener, respondió Sofía. La mujer sonrió levemente. Eso no siempre alcanza. Sofía no discutió. Sabía que algunas frases no buscan respuesta. Buscan medir reacción. La mujer se retiró poco después, llevándose al niño de la mano. El silencio volvió a ocupar el espacio, pero Sofía sentía como cada interacción dejaba un residuo invisible. Mateo se acercó. ¿Por qué todos quieren saber?, preguntó. Porque cuando algo no se explica rápido, respondió Sofía, la gente siente que pierde control. ¿Y nosotros perdemos algo por no explicar? Sofía lo miró. Solo perdemos a los que necesitan entenderlo todo para sentirse seguros. Al caer la tarde, Sofía se permitió detenerse unos minutos más de lo habitual. Se sentó en una piedra alta, observando el terreno desde arriba. Notó algo que no había querido admitir del todo. Empezar a sostener sin oposición visible puede ser más agotador que resistir un ataque directo. No había a quien enfrentarse. No había argumento que ganar. Solo una forma de estar que debía mantenerse intacta día tras día. Furia pasó cerca, tranquilo. Su presencia seguía siendo clara, sin desgaste. Sofía sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Comprendió que su cansancio no debía traducirse en cambios apresurados. Mateo se sentó junto a ella. ¿Cansa ser firme?, preguntó. Sofía respiró hondo. Cansa no endurecerse, respondió. Eso es lo difícil. La noche llegó sin eventos, sin visitas, sin palabras nuevas. Pero Sofía sabía que el episodio 8 estaba avanzando hacia una zona delicada, el momento en que la presión deja de ser externa y comienza a operar desde adentro. No empujándola a ceder, sino invitándola a simplificar, a reducir matices, a elegir el camino más fácil de explicar. Y ella entendía, con una claridad cada vez más firme, que el verdadero riesgo no era decir que sí a otros. Era decirse que sí, a una versión más cómoda de sí misma. El fuego se encendió una vez más. El día se cerraba sin clímax. Pero algo quedaba claro. La coherencia, cuando se sostiene en el tiempo, no siempre rompe. A veces desgasta. Y aprender a sostener ese desgaste, sin perder dirección, sería la prueba silenciosa, que definiría todo lo que vendría después. Cuando el silencio empieza a exigir respuesta. El día amaneció sin visitas. Y esa ausencia, paradójicamente, pesaba más que la presencia constante de los días anteriores. Sofía lo sintió al levantarse. No había pasos en el camino. No había miradas detenidas en los límites del terreno. El espacio parecía haber recuperado una calma limpia, casi intacta. Pero ella sabía que no era un retroceso. Era otra fase. Mateo también lo notó. Hoy no vino nadie, dijo mientras desayunaban en silencio. No siempre miran de frente, respondió Sofía. A veces esperan que uno se mueva solo. El trabajo comenzó como siempre. Reparaciones simples. Observación de los animales. Movimiento lento, sin apuro. Pero Sofía sentía algo distinto en su propio cuerpo, una tensión suave, persistente, como si el silencio hubiera pasado de ser refugio a convertirse en pregunta. Julián se acercó más tarde de lo habitual. Traía una expresión seria, pero no alarmada. «¿Se están organizando?», dijo. Sofía no pidió detalles. ¿En qué sentido? En el sentido en que la gente se organiza cuando algo no encaja en los márgenes conocidos, respondió. No para expulsar, para reencuadrar. La palabra quedó flotando. ¿Reencuadrar qué?, preguntó Mateo. La historia, respondió Julián. Siempre empiezan por ahí. Sofía comprendió de inmediato. No intentarían cambiar los hechos. Intentarían cambiar la forma en que esos hechos eran contados. Reducir matices. Simplificar decisiones. Volver digerible algo que no lo era. Eso, lo sabía,
era más peligroso que una confrontación directa. Durante la mañana, Sofía notó pequeños gestos que antes no estaban. Un saludo que se demoraba más de lo habitual. Una conversación que se interrumpía cuando ella se acercaba. No había rechazo. Había distancia calculada. No la excluían. La observaban desde otro lugar. A media tarde, Julián se acercó nuevamente. Me preguntaron si ustedes necesitan algo, dijo. ¿Eso es una oferta?, preguntó Sofía. Es una forma de entrar, respondió. Cuando no pueden imponer, ofrecen ayuda. Sofía asintió. ¿Y qué dijiste? Que no lo sabía, respondió. Que tendrían que hablar contigo. Ese fue el momento exacto en que Sofía comprendió que ya no bastaba con sostenerse en silencio. El episodio 8 estaba cruzando un umbral. No hacia el conflicto abierto, sino hacia la exigencia de posicionarse con palabras claras. No para convencer. Para no ser interpretada por otros. Esa tarde, mientras caminaba junto a Furia, Sofía habló en voz baja. No como una confesión. Como un reconocimiento. No quiero convertirme en un símbolo, dijo. Tampoco en un problema. El animal avanzó con calma, como siempre. Su respuesta no estaba en el gesto. Estaba en la continuidad. Mateo se unió a ella. ¿Tenemos que decir algo?, preguntó. Sofía pensó unos segundos. Tal vez, dijo. Pero no lo que esperan. La noche llegó con un cielo despejado y una quietud tensa. Sofía se sentó junto al fuego, pero esta vez no buscaba descanso. Buscaba claridad. Comprendía que el silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de ser elección y se convierte en espacio para que otros hablen en tu nombre. Eso no podía permitírselo. No porque tuviera que justificarse, sino porque no estaba dispuesta a que su forma fuera reducida a una versión cómoda para otros. Julián se sentó frente a ella. Cuando hables, dijo, algunos dejarán de mirar. Y otros empezarán a hacerlo de verdad, respondió Sofía. El hombre asintió. Mateo los observaba en silencio. ¿Eso cambia algo?, preguntó. Sofía miró el fuego, luego el terreno, luego el horizonte oscuro. Cambia el tipo de costo, dijo. Y ya no podemos fingir que no existe. Sofía entendía ahora que el verdadero desafío no era resistir la presión, ni soportar el desgaste. Era decidir cuando el silencio deja de proteger y empieza a deformar. Esa decisión aún no había sido tomada. Pero el momento de tomarla se acercaba con una claridad inevitable. Cuando hablar no es ceder, sino delimitar. La mañana comenzó con una claridad incómoda. No por la luz, sino por la sensación de que el día ya traía una dirección implícita. Sofía lo sintió al levantarse. No había urgencia en el aire, pero sí una expectativa contenida, como si algo hubiera sido decidido sin haber sido dicho. Mateo estaba despierto, sentado cerca del límite del terreno, observando el camino secundario. No había nadie. Aún así, su atención estaba fija allí. Hoy van a venir, dijo sin volverse. Sofía no respondió de inmediato. Tal vez, dijo finalmente. O tal vez esperan que vayamos nosotros. La diferencia era importante. El trabajo comenzó con normalidad. Las tareas habituales, los movimientos medidos, el ritmo que ya se había vuelto propio. Pero Sofía sabía que ese ritmo estaba siendo observado desde afuera como una anomalía que necesitaba traducción. No era rechazo. Era incomodidad estructural. A media mañana, Julián se acercó con una expresión distinta. No seria. Resuelta. Esta tarde hay gente reunida en el galpón grande, dijo. No es una asamblea formal. Pero se va a hablar. ¿De nosotros?, preguntó Mateo. Julián no evitó la mirada. En parte. Sofía respiró hondo. ¿Esperan que vayamos? No lo dijeron, respondió. Pero si no van, otros van a hablar por ustedes. La frase cayó con peso exacto. Sofía asintió. Entonces iremos. No lo dijo con firmeza teatral.
Lo dijo con claridad tranquila. El resto de la mañana transcurrió con una tensión silenciosa. Sofía se movía con atención plena, pero su mente ya estaba en otro lugar. No ensayaba discursos. No buscaba argumentos. Sabía que cualquier intento de explicarse demasiado sería leído como una negociación encubierta. Eso no era lo que quería. Furia permanecía estable, como siempre. Su forma de estar no se alteraba por la expectativa. Sofía comprendió que esa constancia sería, una vez más, su referencia. No para usarla como escudo, sino como recordatorio. Mateo se acercó mientras caminaban hacia el galpón. ¿Y si no entienden?, preguntó. No tienen que entender, respondió Sofía. Solo tienen que escuchar sin completar lo que no decimos. El galpón estaba medio lleno. No había un centro definido. La gente conversaba en pequeños grupos. Al verlos llegar, algunas miradas se desviaron. Otras se fijaron con atención abierta. No hubo silencio inmediato. Eso también era una señal. Sofía no se adelantó. Se ubicó cerca de una pared, sin ocupar el centro. No buscaba protagonismo. Buscaba presencia clara. Pasaron unos minutos hasta que alguien habló. Queríamos saber, dijo un hombre mayor, si tienen pensado quedarse mucho tiempo. Sofía dio un paso adelante, solo uno. Estamos aquí ahora, dijo. Y eso es real. Pero a largo plazo, insistió otro. Sofía no interrumpió. Esperó que terminara. No tenemos un plan cerrado, respondió. Tampoco somos improvisados. Trabajamos desde una forma que cuidamos. Algunas personas asintieron. Otras fruncieron el ceño. Eso suena bien, dijo una mujer. Pero no siempre es suficiente. Sofía sostuvo la mirada. No buscamos ser suficientes para todos. El murmullo fue leve, pero perceptible. Entonces, ¿qué buscan?, preguntó alguien desde el fondo. Sofía respiró hondo. No ser adaptados a un marco que no elegimos, dijo. Y no convertir lo que hacemos en algo que otros puedan administrar sin nosotros. No levantó la voz. No acusó a nadie. Pero la frase trazó un límite claro. Hubo silencio. No incómodo. Reflexivo. Eso genera desorden, dijo alguien más. A veces, respondió Sofía. Pero también evita algo peor, la deformación lenta. Mateo la observaba con atención. No había orgullo en su mirada. Había alivio. Julián permanecía al costado, sin intervenir. Después de unos minutos, la conversación se dispersó. No hubo conclusión oficial. No hubo consenso. Pero algo había cambiado. Sofía lo sintió al salir del galpón. El aire era distinto. No más liviano. Más honesto. Mateo caminaba a su lado. ¿Eso fue hablar?, preguntó. Sofía sonrió apenas. Eso fue no callar lo esencial. Esa tarde, el trabajo continuó como siempre. Pero Sofía notaba que algunas miradas ya no eran expectantes. Eran evaluativas. Otras, en cambio, habían perdido interés. Ambas cosas eran consecuencia. Al caer la noche, Sofía se sentó junto al fuego. Sentía cansancio, pero no desgaste. Hablar no la había debilitado. La había ubicado. Comprendió que el momento en que la coherencia deja de ser solo práctica y se convierte en posición visible, eso atraería nuevas presiones, también nuevas distancias, pero ya no desde el silencio. Sofía miró a Furia, tranquilo, presente. Mateo dormía cerca. El camino seguía abierto, pero ahora tenía contornos más definidos. Y por primera vez desde que salieron del recinto, Sofía sintió que no solo estaba sosteniendo una forma, estaba nombrándola, sin pedir permiso. Cuando el límite empieza a ordenar el entorno. La mañana siguiente no trajo tensión inmediata. Trajo distancia. Sofía lo notó apenas salió al terreno. No había miradas insistentes desde el camino. No había pasos detenidos en los límites. El espacio parecía más amplio,
no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque algo se había retirado. No todos, pero sí lo suficiente. Mateo caminaba a su lado, en silencio. Hoy se siente vacío, dijo. Sofía observó alrededor. No está vacío, respondió. Está decantado. El trabajo comenzó como siempre, pero con una diferencia clara: ya no había expectativa suspendida en el aire. Nadie parecía esperar que Sofía se explicara más. Tampoco que corrigiera lo dicho. Hablar había cumplido su función principal: ordenar el campo. Eso no significaba aceptación. Significaba posicionamiento. Julián se acercó más tarde, con una expresión que mezclaba cautela y reconocimiento. Algunos se alejaron, dijo. Era esperable, respondió Sofía. Otros se quedaron mirando, continuó. Pero de otra forma. Sofía asintió. Ahora miran sabiendo dónde están parados. Durante la mañana, Sofía percibió algo nuevo: el silencio ya no era interrogativo. Era selectivo. Las personas que se acercaban lo hacían con menos palabras, menos rodeos. No buscaban traducir su forma. La aceptaban o se apartaban. Esa claridad reducía el desgaste. Furia se movía con naturalidad, sin ser el centro involuntario de la atención. Algunos animales reaccionaban a su presencia, pero sin tensión. El entorno parecía haberse reacomodado alrededor de un límite que ya no era difuso. Mateo ayudaba en tareas simples, atento, pero relajado. ¿Hicimos algo mal?, preguntó en un momento. Sofía se detuvo y lo miró. No, dijo. Hicimos algo claro. ¿Y eso siempre gusta? No, respondió. Pero no está hecho para gustar. A media tarde, una mujer se acercó sola. No era la misma de días anteriores. Su postura era distinta. No curiosa. No evaluadora. No vengo a preguntar, dijo. Solo a decir que se entendió. Sofía asintió. Gracias. No todos se quedan cuando se les habla así, añadió la mujer. No todos tienen que quedarse, respondió Sofía. La mujer sonrió apenas y se retiró. Ese intercambio breve confirmó algo importante: hablar no había provocado una reacción uniforme. Había producido una selección natural de vínculos. Algunos se enfriaban. Otros se volvían más nítidos. Eso, comprendió Sofía, era inevitable. Al final de la tarde, Julián se sentó junto a ella en silencio. A partir de ahora, dijo, las presiones no van a venir de todos lados. ¿De dónde entonces?, preguntó Sofía. De los que se quedaron mirando, respondió. Pero con interés real. Sofía entendió. El episodio 8 avanzaba hacia una fase más concentrada. Menos ruido. Más peso específico. Eso no me preocupa, dijo. Lo que me preocuparía es no ser vista en absoluto. Julián asintió. El que se posiciona, siempre es visto. La noche cayó con una calma más firme que en días anteriores. No era alivio. Era estabilidad provisional. Sofía se sentó junto al fuego, sintiendo el cansancio justo de quien ha puesto una línea sin empujarla. Mateo se acercó. ¿Ya pasó?, preguntó. Sofía negó suavemente. No, dijo. Esto recién empieza. ¿Entonces por qué se siente distinto? Sofía miró el fuego, luego el terreno oscuro, luego a Furia, inmóvil y presente. Porque ahora el desgaste tiene forma, respondió. Y lo que tiene forma se puede sostener. Se trataba de convivir con las consecuencias de haber hablado sin traicionarse. Eso implicaría nuevos acercamientos. Propuestas más definidas. Presiones menos difusas. Pero también algo fundamental. La posibilidad de elegir desde un lugar claro. Sin agotarse explicando. Sin endurecerse resistiendo. El fuego se consumía lentamente.
El día se cerraba sin sobresaltos. Sofía respiró hondo. Sabía que el gran salto aún estaba lejos. Pero también sabía algo más importante. El terreno para darlo. Ya estaba siendo preparado. No con fuerza, sino con límites sostenidos. En el tiempo. Cuando solo quedan los que pesan. La reducción del ruido no trajo alivio inmediato. Trajo precisión. Sofía lo sintió desde el inicio del día. Ya no había miradas dispersas ni comentarios cruzados. El entorno se había reorganizado de forma casi imperceptible. Las personas que permanecían cerca lo hacían con intención definida. No estaban allí por curiosidad. Tampoco por costumbre. Habían elegido quedarse. Mateo fue el primero en notarlo. Ya no pasan tantos, dijo, observando el camino secundario. Los que pasan ahora saben por qué vienen, respondió Sofía. Esa diferencia cambiaba todo. El trabajo avanzó con normalidad aparente. Las tareas habituales, el ritmo sostenido, la atención puesta en lo esencial. Pero Sofía percibía una nueva densidad en cada interacción. No había urgencia, pero sí expectativa concreta. Las preguntas, cuando aparecían, eran más directas. Menos abiertas. Menos inocentes. Furia continuaba moviéndose con la misma calma de siempre. Su presencia no había sido alterada por los cambios del entorno. Eso, para Sofía, era una señal clara, la coherencia seguía intacta. No había sido erosionada por la presión. Julián se acercó a media mañana. Ahora vienen de a uno, dijo. Es más honesto, respondió Sofía. Y más difícil, añadió él. Cuando el interés se concentra, pesa más. Sofía asintió. Sabía que la fase difusa había terminado. El episodio 8 entraba en un tramo más definido, el de los acercamientos selectivos. Al mediodía, un hombre llegó solo. No se detuvo en el límite. Avanzó hasta una distancia respetuosa y esperó. Su postura no era dominante. Tampoco sumisa. Era la de alguien que mide sin invadir. Sofía fue hacia él. No vengo en nombre de nadie, dijo el hombre. Vengo por mí. Eso ya es algo, respondió Sofía. El hombre miró a Furia, luego el terreno. Lo que hacen aquí no es común, dijo. No es eficiente. Pero funciona. No buscamos eficiencia, respondió Sofía. Buscamos sostén. El hombre asintió lentamente. Por eso mismo interesa. La frase no sonó como halago. Sonó como diagnóstico. Hay gente que ve oportunidad donde otros ven incomodidad, continuó. Yo no traigo oferta hoy. Entonces, ¿qué traes? Preguntó Sofía. Advertencia, respondió. Cuando algo no se puede absorber, se intenta rodear. Sofía lo escuchó sin tensión. ¿Y eso qué implica? Tiempo, dijo el hombre. Y paciencia. Más de la que suele tener el que observa. El hombre se retiró poco después. No dejó tarjeta. No pidió respuesta. Su visita no había sido para negociar. Había sido para marcar un cambio de fase. Mateo se acercó. ¿Eso fue bueno o malo? Preguntó. Fue claro, respondió Sofía. Y eso siempre ayuda. La tarde avanzó con una sensación distinta. No de amenaza, sino de cercanía estratégica. Sofía comprendió que el espacio ya no sería ignorado ni presionado de forma burda. Comenzaría algo más complejo, una observación prolongada, selectiva, interesada. Eso exigía una forma nueva de atención. No más resistencia. No más defensa. Sino una preparación silenciosa. Sofía se sentó en una elevación natural del terreno, observando el conjunto desde arriba. Notó algo que no había querido nombrar hasta entonces. El entorno estaba empezando a organizarse alrededor de ellos, incluso sin su consentimiento explícito. No como centro.
Como referencia. Furia pasó cerca, tranquilo. Mateo se sentó a su lado. ¿Eso es peligroso?, preguntó el niño. Sofía respiró hondo. No en sí, respondió. Es peligroso si uno empieza a moverse para no incomodar. Mateo pensó en eso. ¿Y tú? Sofía lo miró. Yo no me muevo para agradar, dijo. Me muevo cuando el paso es verdadero. Al caer la noche, Julián se acercó una vez más. Ahora empieza la parte más delicada, dijo. Ya no te van a empujar. Van a esperar, respondió Sofía. Exacto. Cada gesto, cada decisión, cada permanencia, todo estaba siendo registrado. No por un sistema formal, por personas que saben reconocer valor y que rara vez lo dejan intacto. Sofía cerró los ojos un instante. No sentía miedo, sentía responsabilidad ampliada. Sabía que el gran salto no llegaría como reacción a una amenaza, sino como respuesta a una acumulación de sentido. No sería un acto impulsivo, sería una consecuencia. Y ahora, por primera vez, el terreno comenzaba a mostrar que ese salto ya no sería invisible. Cuando la espera empieza a moldear el futuro, la espera dejó de ser pasiva. Sofía lo comprendió al amanecer, cuando el día comenzó sin señales externas, pero con una sensación interna clara. Algo se estaba acomodando alrededor de ellos. No avanzaba, no retrocedía, se acomodaba. Y ese tipo de movimiento, silencioso y persistente, siempre antecede a un cambio mayor. Mateo despertó temprano y se sentó cerca del límite del terreno, mirando el camino que ya no sorprendía. Hoy no siento que estén mirando, dijo. Sofía se acercó y se sentó a su lado. Eso es porque ahora están midiendo, respondió. La diferencia era sutil, pero decisiva. El trabajo del día comenzó con normalidad, pero Sofía notaba cómo cada acción adquiría un peso acumulativo. No era el gesto aislado lo que importaba, sino la repetición coherente. La forma sostenida en el tiempo comenzaba a construir una narrativa propia, independiente de cualquier explicación verbal. Furia seguía siendo el eje silencioso. No se mostraba, no se retraía. Su presencia estable funcionaba como un punto de referencia que no fluctuaba con la atención externa. Sofía observaba ese equilibrio con atención consciente. Sabía que, cuando llegara el momento de actuar, no podría hacerlo desde la reacción. Tendría que hacerlo desde la preparación. Julián se acercó más tarde, con una herramienta al hombro, sin expresión particular. Hoy nadie va a venir, dijo. Lo sé, respondió Sofía. Hoy miran desde lejos. Julián asintió. Y cuando miran desde lejos, empiezan a pensar en escenarios. La mañana avanzó sin interrupciones. Sofía notó algo nuevo en sí misma, una calma activa. No era resignación. No era espera ansiosa. Era una disposición interna que había aprendido a sostener desde que el ruido se había reducido. Comprendió entonces que el episodio 8 no estaba construyéndose alrededor de una decisión inmediata. Estaba moldeando la capacidad de sostener una decisión futura sin agotarse antes de tiempo. Mateo se acercó mientras ayudaban con una cerca. ¿Cuándo va a pasar algo?, preguntó. Sofía sonrió apenas. Ya está pasando, dijo. Solo que no hace ruido. El niño frunció el ceño. ¿Y cómo sabremos cuándo es importante? Sofía pensó unos segundos. Cuando no podamos seguir igual, respondió. Cuando quedarse empiece a ser una forma de ceder. La frase quedó suspendida entre ambos. Por la tarde, Sofía se permitió recorrer sola una parte más alejada del terreno. Caminó despacio, observando el paisaje abierto, los límites naturales, los puntos de acceso. No estaba planeando una huida. Estaba reconociendo posibilidades. Eso también era preparación.
Recordó los lugares anteriores, donde cada movimiento debía ser justificado, medido, autorizado. Aquí, en cambio, el desafío era otro: decidir sin permiso, pero con responsabilidad real. No había sistema que empujar. Había consecuencias que anticipar. Furia apareció a cierta distancia, siguiendo su recorrido sin acercarse del todo. Sofía se detuvo y lo observó. «No vamos a saltar por impulso», dijo en voz baja. «Cuando llegue el momento, será porque no hay otra forma de seguir siendo lo que somos». El animal se detuvo también. No había respuesta explícita. Solo coincidencia de ritmo. Al regresar al claro, Sofía encontró a Julián conversando con alguien a distancia. No pudo escuchar las palabras, pero reconoció la postura: intercambio breve, medido, sin insistencia. Cuando el hombre se fue, Julián se acercó. «Empiezan a preguntar por tiempos», dijo. «No por decisiones. Por tiempos». Sofía asintió. «Eso es nuevo. Eso es preparación externa», respondió. «Quieren saber cuánto falta». «¿Para qué?», preguntó Mateo. «Para adelantarse», respondió Sofía. «O para reaccionar». La noche llegó con una quietud expectante. El fuego se encendió como siempre, pero Sofía no lo miraba buscando calma. Lo miraba buscando confirmación interna. Comprendió algo con claridad firme: el gran salto no sería una respuesta a la presión directa. Sería una respuesta al desgaste acumulado de permanecer cuando el entorno empieza a reorganizarse para absorberte. No sería huida. No sería desafío. Sería un movimiento inevitable. Cuando quedarse dejara de ser fiel. Mateo se sentó a su lado. «¿Tenemos miedo?», preguntó. Sofía negó suavemente. «Tenemos conciencia», dijo. «Y eso pesa más». Y Sofía sabía, con una certeza tranquila, que cuando el salto llegara, no necesitaría explicación, porque ya estaría contenido en cada paso dado. Hasta ese instante, el amanecer trajo una claridad distinta, no por la luz, sino por la forma en que el aire parecía sostenerse. Sofía lo percibió al abrir los ojos. El día no pedía nada, pero tampoco ofrecía refugio. Era uno de esos momentos en los que el cuerpo entiende antes que la mente que algo ha alcanzado su punto de maduración. Se levantó despacio y caminó hasta el borde del claro. El terreno estaba quieto. Ningún movimiento en el camino secundario. Ninguna figura recortada en la distancia. Esa ausencia, lejos de tranquilizarla, le confirmó que la espera había terminado. No porque algo fuera a suceder de inmediato, sino porque ya no había margen para dilatar. Mateo apareció poco después, todavía somnoliento. Se sentó cerca, mirando el horizonte sin buscar nada específico. «Hoy no siento presión», dijo. Sofía lo observó con atención. «Eso es porque la presión ya hizo su trabajo», respondió. El niño frunció el ceño, pero no preguntó más. Había aprendido que algunas respuestas llegan con el tiempo, no con insistencia. Furia se movía a cierta distancia, recorriendo el perímetro con la misma calma de siempre. No había cambiado su comportamiento. Y sin embargo, Sofía notaba algo distinto en su forma de ocupar el espacio. No era anticipación. Era disposición. Como si el animal reconociera que el terreno, tal como estaba organizado, ya no sería suficiente por mucho tiempo. La mañana avanzó sin interrupciones. El trabajo cotidiano se desarrolló con una precisión tranquila, casi automática. Sofía se sorprendió a sí misma realizando tareas sin esfuerzo mental, como si una parte de ella ya estuviera ubicada en un plano más amplio, observando el conjunto desde fuera. Ese desdoblamiento no le resultaba incómodo. Al contrario, le permitía ver con claridad lo que antes solo intuía: el equilibrio que habían construido no estaba amenazado desde fuera, sino desde la permanencia excesiva. Cuando una forma comienza a ser observada, medida y proyectada por otros, quedarse puede convertirse en una manera sutil de ceder. A media mañana,
Julián se acercó con paso lento. No traía noticias concretas. Solo una confirmación. Preguntaron de nuevo, dijo. Esta vez no por ustedes. Por el lugar. Sofía asintió. Eso significa que ya nos incluyen en la estructura. O que intentan hacerlo, corrigió él. La diferencia era mínima, pero decisiva. Sofía caminó sola hasta una elevación natural desde donde se veía el camino, el terreno y los campos más allá. Permaneció allí varios minutos, sin pensar en términos de huida ni de confrontación. Lo que estaba ocurriendo no era una amenaza directa. Era una convergencia. Y toda convergencia exige definición. Recordó los primeros días allí, cuando el silencio era alivio y el espacio, refugio. Recordó también cómo, poco a poco, ese mismo silencio había comenzado a llenarse de expectativas ajenas. No había culpa en ello. Era el movimiento natural de las cosas cuando algo se sostiene con coherencia, el entorno intenta absorberlo. Furia apareció a su lado, sin tocarla, sin invadir. Se detuvo y miró en la misma dirección. Sofía sintió una claridad inesperada. No necesitaba decidir aún. Pero sí necesitaba aceptar que la continuidad, tal como estaba, tenía fecha de vencimiento. No porque fuera incorrecta, sino porque había sido vista. Al regresar al claro, encontró a Mateo sentado en el suelo, trazando líneas con una rama. ¿Estamos pensando lo mismo?, preguntó él sin levantar la vista. Sofía sonrió apenas. No sé, dijo. ¿Qué estás pensando? Que quedarse mucho tiempo cambia las cosas, respondió. Incluso cuando todo está bien. Sofía sintió un nudo suave en el pecho. No de tristeza. De reconocimiento. Eso es crecer, dijo. Darse cuenta de cuando algo empieza a pedir otro movimiento. El resto del día transcurrió sin novedades externas. Pero internamente, algo se acomodaba con firmeza. Sofía ya no evaluaba escenarios. No calculaba consecuencias. Había pasado a otro estado, el de alineación. Cuando la decisión aún no se ejecuta, pero ya no puede ser evitada. Al caer la tarde, Julián se acercó una última vez. No me digas nada, dijo. Solo dime si debo preparar espacio. Sofía lo miró. Prepáralo, respondió. No para irse. Para moverse. Julián asintió sin hacer preguntas. La noche llegó con un cielo limpio, sin nubes. Sofía se sentó junto al fuego, pero no buscaba calor. Buscaba continuidad interna. Sabía que el movimiento que se aproximaba no sería espectacular ni inmediato. No sería anunciado. Simplemente ocurriría cuando quedarse empezara a deformar lo que habían construido. Mateo se apoyó en su hombro. ¿Es ahora?, preguntó. No, respondió Sofía. Pero ya no es después. Furia permanecía cerca, tranquilo, respirando con la misma cadencia de siempre. Su constancia era la prueba de que el salto, cuando llegara, no sería ruptura. Sería consecuencia. Sofía cerró los ojos un instante y dejó que la noche se asentara. Comprendió, con una certeza serena, que no todo cambio llega con urgencia. Algunos llegan cuando la forma actual ha cumplido su ciclo completo. Y ese ciclo, ahora, estaba cerrándose sin ruido. No había miedo. No había prisa. Solo una conciencia firme. De que el siguiente paso ya estaba contenido en todo lo que habían sostenido. Hasta aquí. Y cuando ese paso se diera, no sería para escapar, ni para demostrar. Sería para permanecer fiel a lo que ya no podía quedarse, sin transformarse. Nada explotó. Nada se rompió. Pero algo quedó claro. Cuando una forma es vista, ya no puede quedarse intacta. Sofía comprendió que permanecer también puede ser una forma de ceder. Y que el próximo paso ya no será una elección cómoda, sino una consecuencia inevitable. En el episodio 9, la preparación silenciosa dará lugar a un movimiento que ya no podrá postergarse. Si esta historia te acompaña,
suscríbete al canal y activa la campana para no perder el siguiente capítulo de La Niña y el Toro. Porque cuando el momento llega, no avisa.